ha tenido que desplazarse desde su lugar de entrenamiento, que es la sede de Iber. Entonces, agradeceros a vosotros también vuestra presencia. Tercero, también agradecer a la Fundación Babastín, que colabora con este evento, con la difusión del evento, bien a través de los medios de comunicación, bien a través de streaming. Os informo que se está realizando esta jornada a través de streaming y que va a ser grabada. Y que vais a poder también visualizarlo, porque va a quedar grabado en el canal YouTube de la Fundación, y os remitiremos, digamos, lo que es el enlace para que podáis visualizarlo, distribuirlo o como queráis. Y por cuarto, agradecer también a lo que son los técnicos, las técnicos y médicos del CPT, porque asesoran a la Escuela Vasca del Deporte en lo que es la organización de jornadas relacionadas con el entrenamiento. Y en particular a Julen Erauskin, a Xavier Leibar, que son las personas que nos asesoran en colaboración con Julio Calleja, que lo tenemos aquí, profesor de la Facultad de Ciencias de Física del Deporte, y que nos eche una mano a la hora de programar este tipo de jornadas. Yo sin más voy a dar paso a Xavier Leibar, que va a hacer lo que es la presentación, una presentación con contenido, vais a ver. No es una presentación simplemente de los componentes, sino es una presentación de enfoque de lo que es la jornada. Xavier quizás, si no es la mejor, de las mejores personas para hacer la presentación de esta jornada, porque tiene la experiencia durante muchos años de haber trabajado con deportistas que han obtenido rendimientos, deportistas vascos que han obtenido incluso medallas y técnicos, y por otra parte tiene los conocimientos. Desarrolló hace unos pocos años una tesis relacionada con la participación de deportistas vascas en los Juegos Olímpicos. Entonces tiene tanto la experiencia como el conocimiento. Así que, ¿quién mejor que Xavier para hacer la presentación? Sí que comentamos que posteriormente a las intervenciones de cada uno vamos a poder hacer un turno de preguntas y para finalizar la jornada, después de la intervención de los tres y de Xavier, haremos una especie de mesa redonda en la que podéis participar también. Xavier, ¿os voy a dedicar? Como ha contado bien Joseba, todos los años nos planteamos una serie de conferencias que pueden ser interesantes o pueden tener repercusión sobre los entrenadores o sobre los deportistas. Es bien sabido que los resultados de los deportistas, y en este caso especialmente de los deportistas chicas en los Juegos de Londres, ha sido muy bueno. Pero no nos parecía que fuese equitativo quedarnos ahí. Nos parecía que, y conocíamos, además en algún caso con mucha proximidad, qué era lo que había detrás de esos proyectos. Las medallas, ir a los Juegos Olímpicos es dificilísimo. Y ya conseguir medalla, eso es extremadamente difícil. Se necesita la genética, se necesita la dedicación del actor principal, que es el deportista, pero se necesita detrás un equipo. Y ese equipo queda muchas veces en el olvido. Nosotros conocíamos esos equipos, sabíamos qué era lo que había detrás y nos parecía que había que presentarlo. Los entrenadores concretos eran fáciles de elegir porque estaban detrás de las medallas y bien. Son bastante fuertes, pero bueno. Vuelvo a decir, para nosotros era muy importante que se reconociese ese trabajo. ¿Por qué? Porque no solamente es trabajo, es también conocimiento. Y esta misma tarde hablábamos de la importancia de que una comunidad tan pequeña como la nuestra, es importante que ese conocimiento no se acabe, haya una cadena con ese conocimiento en cada uno de los deportes. Yo lo que voy a hacer es un pequeño análisis de qué características tiene la participación de la Comunidad Autónoma Vasca en una prueba, en unos juegos que son la quinta esencia del alto rendimiento en muchos deportes, ¿no? Y hay aspectos diferenciales para nosotros, que son los Juegos Olímpicos de la modernidad, hasta el año 1980 y después del 80 que tenemos ya las transferencias deportivas. Decir, y lo veremos claramente hoy, que no hay un solo modelo de alto rendimiento, porque hay muchos deportes y porque también las
las vías para llegar al máximo rendimiento son diferentes. Vamos a tener 3 ejemplos de 3 entrenadores que viven en unos hábitats diferenciados y que nos van a exponer cuál ha sido su camino hacia el éxito. Otro aspecto importante sería el mantenimiento del modelo. En deportes de gran impacto social vemos que cada cierto tiempo, si no funciona el modelo, se cambia el entrenador y tal. Se necesita un cierto tiempo. Se necesita detrás que haya equipos federativos que crean en sus técnicos y que se pueda seguir tiempo y tiempo, no digo muchos años. Luego, nosotros vamos a los Juegos Olímpicos con el Comité Olímpico Español y algún deportista excepcionalmente con el Comité Olímpico Francés. Somos muy pocos. Somos 2.100.000 habitantes. España tiene 45.000 o 47.000, pero hay países con 1.300 millones de habitantes. Tenemos que tener en cuenta que nuestra genética va a ser muy limitada. Luego, todavía en algunos entornos seguimos pensando en que existe un modelo piramidal. Bueno, frente a eso yo diré solo un pequeño detalle. En los Juegos del 2008 de la Comunidad Autónoma Vasca se necesitaron 75.000 ciudadanos para llevar un deportista a los Juegos. China necesitó en esos mismos Juegos 1.350.000. No, 1 millón no, 3.150.000. Esa es la diferencia. Los modelos no pueden ser iguales. La práctica de alto rendimiento y todos los demás tipos de prácticas deportivas, tan honorables como esta, necesitan una adaptación al medio. El medio fue el selectivo intensivo que se implantó en España alrededor de los Juegos de Barcelona. Luego, otro de los conceptos es el concepto de la excelencia. Nosotros llegar a los Juegos es muy complicado, pero luego tenemos en los últimos Juegos el 50% de los deportistas vascos quedó entre los 8 primeros. 8 primeros del mundo no es nada fácil, es el modelo de la excelencia. La evolución interna y externa, es decir, los cambios sociales que se están produciendo aquí, pero también en el Comité Olímpico Español. Y luego algo que yo querría reconocer a los entrenadores, que es la perdurabilidad. En la parte antigua de la participación de los deportistas de la Comunidad Autónoma Vasca, la gente iba a un juego y ahí se acababa su historia olímpica. En los últimos Juegos la gente está participando en 1, en 2, en 3, tenemos ya 2 chicas que han participado en 4, otra chica que ha participado en 4 en los Juegos de Invierno. Para un modelo como el nuestro, para un país tan pequeño, es muy importante ese tipo de cosas. Esta es la imagen de nuestra participación en los Juegos Olímpicos, desde la Comunidad Autónoma Vasca. No estoy contando ni los deportistas de Iparralde ni los deportistas navarros, estrictamente la Comunidad Autónoma Vasca, que como veis tiene un proceso ascendente. Estos datos parecen muy buenos. Al final bajamos un poquito. Esta es la comparación en 2 escalas diferentes entre nuestra participación y la del Comité Olímpico Español, que son muy parecidas. Hay algunos momentos en que son diferentes, alrededor de los Juegos de Barcelona concretamente, pero en general son participaciones muy similares. Esta es una parte de la verdad. La otra parte de la verdad es esta. Este es el porcentaje de deportistas de la Comunidad Autónoma Vasca dentro del Comité Olímpico Español, que lleva un proceso descendente brutal. ¿Qué significa? Que incluso ahora, ¿que eso es malo? Bueno, pues incluso ahora somos capaces de duplicar nuestra tasa demográfica. No llegamos al 5% de la población del Estado español y somos el 9 y pico % de la participación olímpica. Es decir, la duplicamos, pero hubo momentos en que llegamos a ser el 60 y tantos %. Es verdad que eran otros momentos, pero la tendencia de nuestra participación es coetánea, es paralela a la de las otras autonomías españolas, que en muchos casos invierten grandes cantidades de dinero. Otro aspecto importante de las características de nuestra participación es el tema de género. Bueno, pues las chicas empiezan a participar
en los Juegos del 88. Y yo soy bastante mayorcito ya, pero yo el año 88 estuve en los Juegos, y allí estuvieron Blanca Lacambra, Maite Zúñiga. Hubo una mujer que participó en los Juegos del 48 con el Comité Olímpico de México, que había nacido en Bilbao, pero eso es un hecho casi accidental. Las mujeres participan prácticamente en la misma proporción que los hombres, y no llegan al 23% de las licencias. Y su potencial participación en los Juegos es un 10% inferior al de los hombres. Es decir, las mujeres, en cuanto a densidad, ganan a los chicos, por lo menos en esta comunidad. En relación con el Comité Olímpico Español, veis que la participación de nuestras chicas es mejor. En los últimos Juegos ha bajado un poquito, pero es sustancialmente mejor, es la línea rosa. Otro de los aspectos es en qué tipo de deportes participamos. Haciendo un análisis entre deporte individual y colectivo de equipo, tenemos una gran participación en deportes de equipo. Inicialmente, estábamos hablando del año 1980, de los Juegos de Moscú hacia aquí. Los deportistas de la Comunidad Autónoma Vasca participan al principio, sobre todo en deportes de equipo, y vamos transformando nuestra participación hacia deportes individuales. Nuestros números son pequeños, y hacer un análisis matemático de esto sería salirnos de la posibilidad real, pero algo hay detrás. A lo mejor en los deportes de equipo estamos perdiendo peso, y en los deportes individuales la capacitación de nuestros técnicos y de nuestros deportistas se manifiesta mejor. Eso sería muy importante en la planificación del futuro. Otro de los aspectos importantes es que cuando tú analizas los Juegos Olímpicos del 1920-24, bueno, el 20 hubo la famosa medalla de fútbol, pero del 24, del 28, del 48, el máximo logro era básicamente participar en los Juegos, que ya era un logro importante. Pero desde el año 80 tenemos una de los deportistas que participan. Entre los 8 primeros quedan el 50%, el 36%, el 88% los Juegos de Seúl fueron una catástrofe, el 4%, el 44%, el 60%, el 40%, el 50%, es decir, prácticamente más de la mitad de nuestros deportistas quedan entre los 8 primeros. Es un modelo de participación de excelencia. Cada vez hay más países en los Juegos, pero cada vez el número de países en el medallero no sube de la misma forma que el número de países en los Juegos Olímpicos. Es decir, conseguir una medalla es algo verdaderamente difícil, lo cual da mucho más valor todavía a los resultados que hemos conseguido en los Juegos. Aquí viene un poquito un resumen para ver qué es lo que somos dentro del Comité Olímpico Español, ¿no? Tenemos la referencia de Andalucía, que es el 17% de la población, por un lado, y es el 6,48% del Comité Olímpico. Cataluña, que es la gran autonomía, tiene el 16% prácticamente de la población y el 28% del Comité Olímpico. Galicia el 5,9% y el 3,96%. Madrid tiene el 13% de la población y el 7,9% de los deportistas olímpicos, y la Comunidad Autónoma Vasca tiene el 4,58 y el 8,83, lo cual significa que multiplicamos por un factor que es el 1,9, cuando Cataluña, que es la gran potencia deportiva, el factor de multiplicación es del 1,7. Es decir, somos proporcionalmente un país pequeño, pero sí un país importante dentro del Comité Olímpico Español. ¿Cómo empezamos a ver el futuro? Bueno, pues ¿con qué edad participan nuestros deportistas? Xavi estuvo el 92, al 92 los deportistas tenían 24 años de media. En Londres nuestros deportistas han llegado con casi 30 años. Eso es muy importante a la hora del análisis. ¿Qué significa? Que tenemos ayudas para que duren más.
la sociedad ayuda a que deportistas de deportes no muy profesionalizados se mantengan en el tiempo. Eso puede estar muy bien, pero también podemos decir que no hay recambio. La realidad es que en los Juegos de Londres prácticamente tenían 30 años nuestros deportistas. Otro de los aspectos importantes cara al futuro que les amenaza a nuestros 3 técnicos, es la tasa demográfica. Nosotros llegamos a tener el año 76 un número de nacimientos en Euskadi de 41.000 niños y el año 94 bajamos a 15.000. Eso ya no se puede cambiar, eso ya se produjo en el tiempo, pero su impacto, si añadimos 30 años, es sobre el 2020, sobre el 2024, donde va a haber muy pocos niños, muchos deportes que acaban en -in, el cuelguin, el puenting, muchos deportes lúdicos, y nos amenaza que nuestra capacidad genética va a estar muy limitada. ¿Quién va a los Juegos? Nosotros vamos con el Comité Olímpico Español, o como he dicho, en algunas circunstancias singulares, con el Comité Olímpico Francés, que era mucho más importante a principios del siglo pasado. Pero hay países pequeños. Hay países pequeños. En nuestro segmento, en grupos de edad, estaría Nueva Zelanda, que es una gran potencia, que además tiene a su favor el cupo, pero también países como Eslovenia, que son muy parecidos al nuestro y que tienen buenos deportistas del máximo nivel y que tienen buenos equipos olímpicos. España estaría en otro segmento con Alemania, Francia, Reino Unido. No podemos pedir el mismo nivel de medallas, de participación a países con segmentos diferentes. La gente solo mira al medallero y en el medallero hay poblaciones, comités olímpicos con poblaciones muy diferentes, ¿no? Como aquí vemos a China con 1.300 millones. En un estudio que hicimos para el Gobierno, dentro de los estudios internos que se hacen, hicimos un análisis de cuántos deportistas íbamos a tener en relación a nuestra demografía y a nuestra participación precedente. El cálculo nos daba que íbamos a tener el año 2004 pasaríamos de 28, al 2008 pasaríamos a 19 deportistas. El 12 a 15, el 16 a 13 y el 20 a 11. La verdad ha sido otra, afortunadamente para nosotros, porque nuestra participación se ha mantenido en 25, 28, 24, 24. ¿Dónde está la clave de esto? Pues la clave no suele ser unívoca. Hay muchas historias alrededor y entre ellas nosotros pensamos que los sistemas de ayuda son importantes, lo más importante son los deportistas y también el nivel que están alcanzando nuestros entrenadores, nuestros equipos de trabajo. Por tanto, nosotros pensamos que este aspecto último, y acabo ya la presentación, la introducción, clave para nosotros, para un país pequeño, que es la repetitividad. Tenemos deportistas, cada vez es más frecuente que el deportista repita los Juegos, y eso es muy importante. Y eso está para nosotros, desde el punto de vista del análisis, muy ligado a los entrenadores, que son el conocimiento, que son la continuidad. Como no está aquí, voy a contar la misma broma que cuento muchas veces. El mejor especialista en fisiología de maratón es un fontanero de Ordizia. Y de verdad sabe Ordizia. Y todos los deportistas de resistencia de Guipúzcoa son de alrededor de Ordizia. ¿Por qué? Porque hay un entrenador. Y se llama Santi Pérez, y estuvo con Diego García, ahora está con Asier Cuevas. Esa es la continuidad. Eso es lo que nos permite la repetitividad. Tenemos por ahora 2 deportistas en los Juegos de Verano que han repetido 4 veces, las 2 chicas, 14 que han ido a 3, 53 que han ido a 2, pero sobre todo esta es una tendencia creciente. Y repiten más las mujeres y las mujeres alavesas. No sé por qué, pero eso es lo que nos sale en las cuentas. En los últimos Juegos, esta es la historia de los deportistas que repiten y que no repiten. Estos son valores muy importantes para nosotros, para un modelo. Por eso, teniendo estos datos,
Julen, Julito y yo nos reunimos y dijimos, tenemos que conseguir que en la medida de nuestras fuerzas, los entrenadores que han conseguido que sus deportistas no solamente vayan a los Juegos, sino que vuelvan con una medallita, sean conocidos, ¿no? Y que nos expliquen su forma de trabajar. Son 3 formas muy diferentes, pero las 3 exitosas. Ya puedes cambiar, ¿eh? ¿Queréis utilizar el mismo? Este no he utilizado. Ve. Conecto esto entonces. Sí, esto. No sé qué es lo que es conectar. Ya está. No, es que lo hacemos con esto porque no salían las imágenes. No, aquí, esta. Bueno, va a empezar Jorge Dueñas. Jorge Dueñas es bilbaíno, es el entrenador de las jugadoras de balonmano que consiguieron una emocionantísima medalla. Yo se lo he dicho en privado, pero lo digo en público, que fue absolutamente emocionante. Creo que la gente puede recordar cómo se gana una medalla a base de colectividad, de ingenio, de trabajo colectivo, de resistencia. Y bueno, para nosotros, para la gente que podemos estar más o menos cerca, en este caso era un trabajo con algunas deportistas, pero no con este grupo de trabajo, es verdaderamente emocionante. Es licenciado de INEF, fue jugador de la División de Honor de balonmano, jugó, empezó ya con una medalla de plata del 2008 en el Campeonato Europeo, que peleó contra Alemania, países inalcanzables, incluso en el imaginario para nosotros en esa época, y en los Juegos Olímpicos, repito, el partido contra Corea del Sur, vamos, es verdaderamente importante. Máxima división, INEF, perdurabilidad, ¿no? Alguien que ha trabajado también con los chicos, con el Arrate, que está ahí y que, bueno, pues que a mí me gustaría que nos augurase un buen futuro trabajando en ese área. Yo quiero hacer también una pequeña referencia, él nos va a explicar su método de trabajo, su forma de entender el balonmano femenino, también a una persona de su equipo, que también es vasca y que no me gustaría olvidar, que es Juan Carlos Solar, que me parece muy importante reconocer este tipo de historias cuando son equipos conjuntos que desde la periferia, y eso lo sabemos nosotros muy bien, qué difícil es trabajar desde la periferia, pues han conseguido una medalla que fue, repito, extraordinariamente emocionante. Bueno, muchas gracias, Javier. Muchas gracias a la Escuela Vasca del Deporte por la invitación. Y antes de empezar un poco con la exposición que tengo en PowerPoint, quería pues un poco exponer que hay una grave diferencia entre los entrenadores que estamos aquí. Primero porque pues un deporte de equipo como es el balonmano y el balonmano femenino pues tiene unas características muy diferentes a lo que son los deportes individuales en cuanto a la competición, sistemas de competición, calendario deportivo, los clubs y los deportes individuales que tienen otro tipo de competición y otra forma de intervenir, ¿no? Entonces creo que la intervención en este caso del entrenador igual es menos importante que la que pueden tener en otros ámbitos o en otros deportes en los cuales la competición es diferente, sobre todo pensando en que creo que es muy importante valorar el trabajo que se hace desde los clubs. Nosotros en la selección, si no tuviésemos ayuda de los clubs y los clubs no tuviésemos una buena sintonía con ellos, tendríamos pues grandísimas dificultades para conseguir buenos resultados y creo que eso es el primer aspecto a tener en cuenta. Por otro lado, como bien comentaba Xavier y también estando aquí Juan Carlos Solar, creo que es muy importante el grupo de trabajo. Yo creo que si el protagonista es el jugador, es el deportista,
creo que el grupo de trabajo con el que estás dirigiendo ese grupo de deportistas tiene que ser un grupo con el cual trabajes en buena sintonía, hay una buena complicidad y que tengas total confianza para que en un momento dado puedas delegar cosas y puedas avanzar de una forma normalizada y que te ayuden a que los resultados sean buenos y que cuando los resultados no son tan buenos, pues entre todos podamos sacar las cosas adelante. Creo que eso es fundamental cuando estamos hablando de resultados muy igualados y pequeños detalles que son los que determinan la competición. Lo que he preparado aquí, el PowerPoint, creo que lo he intentado orientar a que en los Juegos Olímpicos tuvimos la mayor posibilidad de disponer de tiempo de entrenamiento. Normalmente cuando estamos con la selección disponemos de poquito tiempo de entrenamiento y la mayoría del tiempo que tenemos es para competir. Tenemos un poquito tiempo para entrenar o para dedicarnos a hacer sesiones de entrenamiento con otra orientación. Casi todo lo que se hace en la selección o casi todo lo que hacemos a nivel de balonmano femenino es para competir. Y lo voy a un poquito a desglosar cómo lo hacemos. Y la dificultad que tenemos cuando tenemos solo competición, pues es evidente, y lo que bueno que tuvimos en los Juegos, de cara a los Juegos, fue que tuvimos más tiempo para disponer, para prepararnos y para no solo depender del trabajo de los clubs y poder tener un mayor tiempo de dedicación a entrenamientos más orientados a nuestra forma de entrenar. Bueno, os presento un poco la idea de la presentación, unos puntos de partida que son el análisis de la temporada, las actividades de la selección y la importancia que tiene la comunicación con los clubes y las jugadoras. El análisis de la temporada viene sobre todo referido a lo que os comentaba de la diferencia que puede haber entre un deporte individual o un deporte colectivo. Nosotros tenemos una competición que es muy larga, una temporada muy larga. La temporada 2011 y 2012, como vais a ver ahora, es una temporada que está cargadísima de competición, cargadísima de sesiones de entrenamiento, de viajes y demás. Entonces tenemos que pensar no solo en las sesiones de entrenamiento, sino que teníamos que pensar en cómo dosificar a estas jugadoras para llegar en buenas condiciones. Si os fijáis, tenemos ahí que los inicios de los entrenamientos en cualquiera de los equipos era aproximadamente el 1 de agosto, que empiezan la competición en 1 de septiembre y que el final de temporada es el 12 de mayo. La mayoría de las jugadoras que están en la selección están en clubs que también intervienen en competición europea, con lo cual estamos pensando que en aproximadamente 7 meses que están en ese club tienen unos 42 partidos. 42 partidos que es de máxima exigencia porque están jugando campeonatos de liga, copa, Champions o competición europea. Bueno, además de eso, la actividad con la selección pues es actividad en ese mismo año que toda esa actividad de competición, porque dentro de ese año tenemos 3 fases de clasificación para el Campeonato de Europa, que son semanas de competición en la cual jugamos miércoles y domingo, y además en medio está también el Campeonato del Mundo, que era muy importante porque era un poco la primera puerta para poder estar dentro de los Juegos Olímpicos. Teníamos que quedar bien en el Campeonato del Mundo para tener opción de estar en los preolímpicos, porque la forma de clasificar para los Juegos Olímpicos en el balonmano es o bien por ser campeón de continente o bien por ser campeón del mundo. Nosotros tuvimos el Campeonato del Mundo, nos salió bien, fuimos terceros, conseguimos la medalla y además de ese premio éramos organizadores del preolímpico, con lo cual teníamos una cierta ventaja por jugarlo en casa. El preolímpico se jugaba después de haber acabado toda la temporada de competición de las ligas respectivas de los países, porque también tenemos jugadoras en otros países. Y además, después del preolímpico, teníamos esas últimas jornadas de clasificación del europeo. Con lo cual, pues vemos que tenemos una temporada cargadísima. Estamos pensando en aproximadamente 42 partidos de Liga o de Champions o de competición nacional y 9 semanas de actividad con la selección, con aproximadamente 15 partidos de competición. Si añadimos todo esto, estamos pensando en una competición muy larga con cerca de 60 partidos, en aproximadamente 9 meses, y que además suponía que en el preolímpico nos estábamos jugando la clasificación para estar en los Juegos Olímpicos. Tuvimos el acierto, la suerte que hay que tenerla para en el preolímpico conseguir la plaza y clasificarnos para los Juegos Olímpicos de Londres. Y ahí venía uno de los grandes problemas que planteábamos. ¿Cuándo descansaban estas jugadoras? Es
estamos pensando alrededor de 60 partidos, muchísima competición, muchísima dedicación a entrenamientos, partidos, viajes y demás, y cómo podíamos orientar el trabajo del descanso. Teníamos que también preparar los Juegos Olímpicos y entonces el planteamiento fue que teníamos 3 semanas de transición que planteábamos con una semana de descanso total y 2 semanas de mantenimiento un poco del nivel físico. A partir de ahí, creo que hay que tener en cuenta pues, la importancia que tiene la comunicación con los clubs. Nosotros dependemos, creo que, no sé si en un 90, en un 80 o en un 70% muchísimo de los clubs. Y lo bueno que hemos tenido, o que hasta el año 2012 teníamos, es que la mayoría de las jugadoras jugaban en las ligas españolas, la Liga Española, perdón. Había una muy buena sincronía con los clubs, con los entrenadores de los clubs, y eso pues nos facilitaba el que podíamos llegar a acuerdos o controlar un poco mejor a las jugadoras. Tuvimos además pues cierta suerte de que equipos como Ichaco o Veravera en el mes de abril prácticamente habían conseguido objetivos, con lo cual pues los entrenadores de esos clubs, tanto Ambrosio como Reyes Carrere, en ese momento se dispusieron muy bien para poder sincronizar mejor el trabajo, nos dieron esas facilidades para poder orientar más el trabajo de cara al preolímpico y a los Juegos Olímpicos, y eso nos ayudó mucho para que esas jugadoras descansasen, dosificasen mejor y pudiésemos llegar con mejor disposición al preolímpico y a la preparación para los Juegos. Y luego, lógicamente, había muy buena disposición de las jugadoras. Creo que el caramelo, la golosina de llegar a unos Juegos Olímpicos era muy atractiva y las jugadoras tenían muy buena disposición, y creo que el trabajo que se les orientaba y que se les intentaba un poco inculcar para llegar en la mejor forma posible a esos Juegos, pues creo que lo fueron cumpliendo, o por lo menos esa impresión nos dio, y en eso creo que fue muy de agradecer cuál era su disposición. A partir de ahí lo que fuimos fue mandar un trabajo individual en esas 2 semanas que marcamos un poco para que se fuesen preparando para llegar mejor a la fase ya de preparación de los Juegos. Veis ahí un trabajo que es muy genérico, que lo que intentábamos era mantenerlo en nivel de forma. Sabíamos que iba a ser muy difícil el aumentar el volumen de trabajos, el exprimir demasiado a las jugadoras en ese momento, que ya era el mes de julio, iba a ser complicado. Entonces, un poco el mantener los niveles de forma. A nivel de resistencia, pues un trabajo de intensidad, de no mucho volumen, pero cierta intensidad. Y a nivel de fuerza, pues un trabajo de fuerza genérica para luego orientarlo un poquito más en la fase más específica de preparación. Bueno, pues esas 2 semanas, como las fuimos orientando, con un trabajo individual que ellas lo llevaron a cabo en sus casas. A partir de ahí, un poco la preparación de los Juegos fue en 2 fases. Una primera fase con 10 días de preparación, en el cual potenciábamos más el trabajo físico, que tuvimos, yo creo que la suerte de poder hacerlo en Andorra, un sitio que nos dio todas las facilidades y que además ideal porque la temperatura, las condiciones climatológicas fueron muy buenas. Y una segunda fase en la cual trabajamos ya más aspectos técnico-tácticos y en la cual ya disputábamos partidos, y un poco además también, que luego lo comentaremos en la parte final, con una estructura muy similar a lo que era la competición, que creo que era muy importante el que la preparación se asimiló mucho a lo que fue la competición. Bueno, ahí tuvimos cómo desglosamos el trabajo de las 2 semanas de preparación física. Bueno, lo primero, un control médico, y como os comentaba antes, la importancia que tenía el equipo de trabajo con el médico, la fisio. Hicimos unas analíticas para ver cómo estaban las jugadoras, intentar ver que no tuviesen ninguna deficiencia para poder orientar luego el trabajo de forma adecuada, y cómo repartíamos luego ya el trabajo en la semana con dobles sesiones, intentando pues recomponer un poco o ajustar un poco el nivel de resistencia y los niveles de fuerza, tanto la primera como la segunda semana. Y después de la segunda semana se daban 4 días de descanso, intentando pues que se desconectase un poco de lo que era la preparación y orientarlo a que ellas pues la segunda fase la pudiesen disponer con
buena disposición y con energías. Bueno, aquí simplemente es explicar cómo era el trabajo de resistencia que hicimos, un trabajo en el cual pues eran series de carrera con 2 minutos de trote y 1 minuto de intensidad, alrededor de 160-180 pulsaciones, en los cuales controlábamos un poco cómo evolucionaban su recuperación después de los esfuerzos, después del minuto, después de los 3 minutos. Y luego otro tipo de trabajo de resistencia en el cual eran con 3 ritmos diferentes, intentando trabajar con diferentes intensidades. Bueno, un control un poco de las frecuencias cardíacas, en amarillo pues datos que nos llamaban la atención y en rojo datos que nos llamaban un poco por aspectos demasiado por encima del nivel que pensábamos que tenían que estar. Bueno, luego fuimos ya normalizándolo, contrastándolo, para ver que la evolución era correcta. A nivel de fuerza, pues un poco un trabajo que le llaman trabajo de fuerza de contraste o método búlgaro, en el cual trabajábamos con porcentajes 80-40, intentando trabajar fuerza máxima con 6 repeticiones, fuerza-potencia con 10 repeticiones a máxima velocidad, intentando pues, que los niveles de fuerza fuesen buenos y sobre todo orientarlo ya al trabajo de potencia para luego en la fase más específica hacer un trabajo de transferencia con los principales grupos musculares, la tabla de las jugadoras con sus pesos, sus porcentajes y demás, y un trabajo de fuerza compensatorio de lo que llamamos grupos musculares, pequeños grupos musculares que no tienen tanta incidencia o que son complementarios al trabajo de los grupos musculares principales. Luego, en el trabajo ya de preparación le dábamos mucha importancia al trabajo de coordinación y de propiocepción, pensando en el problema que está dándose muy repetitivo de lesiones a nivel de rodilla en las mujeres. Antes comentaba, justo antes de empezar, que llevamos ahora en los últimos 2 meses, en la primera división femenina, 8 lesiones de ligamento cruzado de rodilla. Y nosotros ya desde que estamos con la selección estamos haciendo mucho hincapié en el trabajo de propiocepción, el trabajo excéntrico, por lo menos prever un poco el que las lesiones de rodillas no se produzcan por una negligencia o por un trabajo mal controlado en ese aspecto. Bueno, entonces veis hay diferentes trabajos de coordinación que más o menos todos conoceréis y un trabajo de propiocepción. Hacíamos circuitos, aquí os pongo un pequeño ejemplo del trabajo de coordinación alternado con trabajo de propiocepción, trabajando con diners, trabajando de forma dinámica, que lo que hacíamos era un poco el que fuese complementario al trabajo de fuerza que estábamos haciendo ya con cargas más intensas, ¿no? Bueno, eso es un trabajo pues bastante aplicado a lo que puede ser específico de balonmano. Bueno, salto ya un poco. Otra de las condiciones buenas que teníamos era que estábamos en Andorra, teníamos el pabellón pegado al río, el agua bajaba bastante fresquita y después de las sesiones de entrenamiento siempre utilizábamos el río para hacer un poco de recuperación, aparte del trabajo que se pudiese hacer con el hielo de crioterapia, y sesiones que después de un trabajo bastante intenso nos valían un poco de recuperación y aprovechábamos el río para que las jugadoras se metiesen ahí, algunas con más disposición, otras con menos disposición, pero en general todas con bastante buena intención. Ya veis que algunas se meten hasta la cintura y otras con los tobillos ya les valía bastante, les era suficiente. Pero bueno, la disposición era buena, había un trabajo bastante intenso y les venía bastante bien el después del trabajo en la pista, el poder aprovechar el medio natural que teníamos para entrenar o recuperar. Bueno, eso fue la fase más genérica. En la fase más específica ya estábamos planteando trabajo más técnico-táctico con ya orientación a partidos, y aquí lo que hicimos fue diseñar una forma de jugar un día, descansar otro, jugar un día, descansar otro. Lógicamente el día de descanso era también con
con entrenamiento. Entonces aquí ya veis que también el trabajo de fuerza es un trabajo más dirigido, ya trabajábamos solo con 40% una sesión de potencia y luego lo demás ya era con trabajo de fuerza más dirigida. El trabajo de fuerza dirigida, ya más específico de balonmano, pues orientado al trabajo de saltos, de lanzamientos o de aceleraciones. Trabajo, por ejemplo, de cintas, de saltos, aceleraciones, lanzamiento de balón medicinal, siempre con la máxima intensidad, trabajos muy cortos pero muy intensos, ya pensando en estábamos cerca de la fase competitiva. Bueno, un trabajo de toma de decisión y ejecución. La portera, como está trabajando, otro trabajo más específico del puesto, que va por delante de la jugadora que está centrando un poco la cámara, y lo que es trabajos de cambios de dirección y aceleraciones. Bueno, y luego un trabajo ya de aplicación de lanzamiento, la potencia de lanzamiento en cuanto a toma de decisión, percepción, toma de decisión y ejecución. Después de haber hecho el trabajo anterior que habéis visto de fuerza un poquito más dirigida. Bueno, la segunda semana, ¿cómo la acabábamos? Con partido, entrenamiento, partido. La estructura de los Juegos Olímpicos en balonmano es un día juegan chicos, otro día juegan chicas, entonces nosotros lo que hicimos en la fase de preparación, jugar 4 partidos con un día de descanso entre medio. A partir de ahí, pues una serie de anotaciones y de detalles en lo que fue la preparación, que era primero jugar 4 partidos en 7 días, un poco similar a lo que íbamos a jugar en los Juegos, el llegar con tiempo a la villa olímpica, el adaptarnos un poco a lo que es estar en una villa, muy diferente a lo que es cuando estás en un campeonato de Europa o un campeonato del mundo, que estás en un hotel y que la vida es mucho más monótona que lo que puede ser en la villa, que puedes estar mucho más disperso. Jugamos también un partido de preparación allí contra Gran Bretaña y aprovechamos también para conocer la pista. Otro detalle que al final nos costó y que no nos valió para nada, pero también lo tuvimos en cuenta, fue que no fuimos a la ceremonia de inauguración porque jugábamos al día siguiente. No nos valió para nada porque al día siguiente perdimos con Corea, pero bueno, la buena disposición de las jugadoras pensando que jugábamos al día siguiente. Durante la competición siempre hacíamos trabajo de gimnasio. Si jugábamos por la tarde o por la mañana siempre se hacía un trabajo de activación de gimnasio. El día de descanso, entre un partido y otro, aprovechábamos para ver vídeo y después el trabajo táctico del partido del día siguiente, y que las jugadoras que menos minutos disputaban, pues el trabajo de entrenamiento era un poco más intenso, intentando ser más similar a lo que podían haber tenido el día de competición. Y eso fue un poco lo que se desarrolló a nivel de la preparación de los Juegos, y que bueno, luego nos salió bien porque conseguimos la medalla. Entiendo que tuvimos ahí más tiempo para preparar y más intervención que otras competiciones en las cuales prácticamente nos juntamos para competir. Y por último, un poco el análisis de lo que ocurre ahora, y que es lo que nos tiene un poco preocupados, y lo que igual tenemos que pensar en cambiar el método que hemos tenido hasta ahora. Antes igual teníamos una liga más fuerte con un sistema más piramidal, y ahora igual tenemos que pensar que tenemos que trabajar con menos jugadoras, más concretas, y trabajar con ellas más específicamente. Porque tenemos primero la emigración de gran número de jugadoras. La mayoría de las jugadoras de la selección están fuera. Ahora mismo tenemos aproximadamente 28 jugadoras españolas jugando fuera, de las cuales 13, 14 son jugadoras de la selección. La dificultad que tenemos con los clubs del extranjero, pues quitando en algún club, por ejemplo de Francia, en el cual tenemos comunicación con los entrenadores, es más difícil el poder conectar con ellos y coordinar el trabajo. Los diferentes calendarios de competición, que eso también me trastoca mucho los planes de hacer concentraciones y de recuperar a las jugadoras para hacer esas concentraciones, porque se pueden incorporar en días diferentes. El que todas esas jugadoras que se han ido fuera, pues lógicamente han hecho que el descenso del nivel de competición sea importante, y además que jugadoras que había antes extranjeras que daban un nivel también mayor de competición, pues hayan hecho que el nivel competitivo haya descendido.
La dedicación de las jugadoras es menor, prácticamente hay pocos equipos que sean profesionales, que tengan dedicación mañana y tarde y que tengan una dedicación con plena dedicación. La mayoría de las jugadoras ahora que están en el extranjero las tengo que seguir por internet o bien por partidos que me mandan entrenadores de esos equipos, por ejemplo de Francia, o por las páginas que puedo conectar a internet, que en eso lo tengo bien porque ahora mismo con internet podemos tener bastante conocimiento de cómo están las jugadoras, pero la dificultad que tenemos en comunicarnos con los entrenadores. El contacto que mantengo con las jugadoras más o menos periódico para saber cómo están y cómo están entrenando. Y otro detalle importante, pues la importancia que tiene el vídeo y la importancia que tiene el trabajo tanto para nuestras jugadoras como para el trabajo con los rivales. Nosotros lo que intentamos es trabajar mucho con el vídeo para que ellas vean cuáles son sus errores y trabajar mucho con el vídeo para conocer mejor a los rivales, porque ahora mismo los detalles marcan las diferencias y tenemos que conocer muy bien a los rivales para competir de forma exacta. Y bueno, eso es un poco el planteamiento. Luego cualquier pregunta que podáis hacer o cualquier sugerencia, nada más, muchas gracias y seguimos con la exposición. Primero agradecer a Jorge que explique el modelo. Él ha insistido al inicio de su charla que son 3 modelos diferentes, lo cual nos da una riqueza mayor a la hora de informarnos. Me ha gustado mucho la última, porque es un diagnóstico de la situación actual. Es decir, sabemos cómo se pueden conseguir las medallas, lo han conseguido, nos lo ha explicado, pero ahora la situación es absolutamente nueva. Yo tenía la pregunta de decir qué va a hacer con las que trabajan en el extranjero. Es que el problema es tremendo, no solamente las que trabajan en el extranjero. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué planteamientos tenéis para modificar la situación, para subir el nivel de las chicas de aquí? Bueno, ahora hay una idea, que es la que estamos intentando llevar al Consejo Superior de Deportes, que es captar una serie de jugadoras que llamamos de proyección para hacer un trabajo más específico con ellas, tanto a nivel físico como hacer concentraciones puntuales con ellas para hacer un trabajo más especializado. Porque es que el problema que estamos teniendo ahora mismo en la Liga Nacional es que quitando 2, 3 equipos, los demás equipos, la dedicación no es más que una dedicación, digamos, amateur. Quitando Vera, Rocasa o el equipo del Guardés, los demás equipos prácticamente su dedicación es muy testimonial. Entonces, con las jugadoras que entendemos que tienen talento y tienen posibilidades, hacer un trabajo más orientado, sobre todo, lo primero, al trabajo físico, que ellas tengan un poco de mentalización de que ese trabajo físico puede ser el que les haga un margen de mejora, y luego hacer un trabajo más específico con concentraciones puntuales con ese grupo un poco selectivo. Podéis preguntar, aprovechar la exposición y preguntar. Una pregunta más. ¿El nivel de condición atlética general del balonmano femenino ha crecido, se ha estancado después de los Juegos? La imagen que dieron las chicas es que en los Juegos la condición de las deportistas españolas era muy buena. El nivel de las jugadoras que están en la selección yo creo que es bueno. El nivel es bueno, por lo menos lo que estamos detectando con las jugadoras que están teniendo una dedicación profesional es que es bueno. Otro problema es a medio, largo plazo, las que están ahora siendo un poco las que pueden ser relevo. Y ahí es donde queremos hacer un poco hincapié, sobre todo en el aspecto físico, porque es donde desde la federación podemos hacer más incidencia. No tenemos participación todos los días en los clubs, que es un poco el problema que podemos tener, y por lo menos que las jugadoras que entendemos que son jugadoras de nivel de selección puedan tener un trabajo específico que ellas asuman para hacer por su cuenta. ¿Preguntas? Yo sé que te tocaba hacer alguna pregunta a ti, ¿no? Eras tú, te tocaba a ti, por eso te hemos fichado. Compañeros, ¿alguna pregunta? No, una pena que no vinierais a la SEO a vernos ahí desde Andorra, por el río, ¿no? Eso es mismo. Estuvimos muy bien, la verdad es que las condiciones fueron magníficas. En el
el ámbito del alto rendimiento, una de las cosas que más cuesta es tener un equipo concentrado tanto tiempo. ¿Esas opciones cara al futuro van a existir, no van a existir? ¿Fue circunstancial, fue accidental, estaba planificado? La disposición para los juegos sí que fue el que tuviésemos tiempo para trabajar. Ahí sí que tuvimos tiempo de trabajar. El mayor problema es del balonmano, y supongo que en general de los deportes de equipo, es que la competición es muy larga. Entonces, la competición de selección se encaja siempre en momentos puntuales, y en el caso del balonmano, además, con la gran dificultad que tiene, que siempre las competiciones importantes son en diciembre. En diciembre en femenino y en enero en hombres. Entonces eso trastoca mucho los calendarios de todos los deportistas y de planificación. Entonces el ajustar mayor tiempo de preparación tiene que ser fuera de periodos de competición de clubs. El único momento es en verano y las jugadoras necesitan descansar también. ¿Habéis notado algún impacto de los medios de comunicación después del rendimiento olímpico? Sí, en general yo creo que el balonmano femenino no era tan conocido y ahora mismo, pues por lo menos bastantes jugadoras son conocidas, bueno, pues son muy seguidas por las redes sociales, Twitter, Facebook y todas estas cosas, y parece que sí que tienen un poco más de reconocimiento. ¿Alguna pregunta? Pasamos a Xavier Echaniz, Donostiarra. Tenemos una distribución territorial perfecta, 2 veces olímpico, él, no solamente con sus deportistas, y también alguien de un largo recorrido en la selección, ¿no? Insistíamos en que los modelos necesitan tiempo, necesitan tranquilidad de las estructuras para perdurar. Él participó en los Juegos del 92 y del 96, y aunque haya sido conocido por la medalla de estos Juegos, la medalla, el 4º y el 5º puesto, que no son moco de pavo, también ha llevado a otros deportistas a los Juegos, a Luis Sangrá, a Erwin. Digamos que volvemos un poco a la imagen que nos hizo reflexionar sobre este tema, ¿no? La importancia de los entrenadores y del tiempo que necesitan para perdurar. Él nos va a hablar desde un punto de vista diferente. Él se ha formado no solamente como entrenador, es un máster en coaching, y nos va a hablar de cómo ve o cómo ha reflexionado él sobre el trabajo olímpico. Un trabajo olímpico que ellos planifican, y lo conocemos bien, de 4 años en 4 años porque les dejan. Xavier. Bueno, kaixo arratsaldeon, gaztelera zengoet. En realidad es verdad que bueno, somos entrenadores de disciplinas muy diferentes, pero al final yo creo que lo más importante de todo es que trabajamos con personas. Y para mí eso es lo que más me ha enseñado a lo largo del tiempo, que por mucha planificación, por mucho programa, por mucha experiencia que yo haya tenido compitiendo en la orilla, sobre todo ver que cada persona es un mundo, es diferente, y todos necesitan en el deporte, igual que en la vida, cosas diferentes. Y bueno, sobre todo es lo que con los años pues me ha ido enseñando el deporte y el tiempo, que es la persona lo primero. No es lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que tú piensas saber, sino sobre todo lo que ves en la persona y en las posibilidades de, creer en las posibilidades de esa persona y saber que se puede sacar mucho de esa persona y entender la tarea de entrenador como tal. Entonces, por eso, ha hecho saber que mi posición es diferente, por supuesto el deporte es diferente, porque no es una pauta, es un día a día. Yo soy entrenador del equipo nacional desde el año 2000. Me cogieron, yo creo, más bien de casualidad, porque el año 2000 hubo muy malos resultados en Sydney
Yo era palista, entonces estaba ahí en la duda esta existencial de deportista de 30 años, ¿no? Lo dejo, no lo dejo, la vida, trabajo, pues estudiar. Y bueno, no teníamos la suerte de tener a Bad Bass Team para tener las becas de ayuda si había un mínimo rendimiento. Entonces, bueno, me ofrecieron una oportunidad en la Federación Española y empecé como entrenador. Yo digo, era uno de los que estaba por ahí, porque echaron al entrenador italiano que había. Lo vi como una oportunidad y empecé. También tuve la suerte de poder trabajar con un equipo, sobre todo de palistas, porque no había en la federación mucha ayuda para otros entrenadores, no teníamos más ayudantes. Entonces hasta 2004 pues fuimos como pudimos y tuvimos la suerte de que un deportista, Jordi Sangra, en canoa, fue séptimo, que bueno, en los juegos se ha sido tercero, ¿no? Tercero, cuarto y quinto, pero era el primer diploma de piragüismo de slalom. El otro participante quedó 11avo, pues bueno, el mejor resultado en K1 hasta en la historia. Entonces, bueno, pues renové, tuve la suerte de renovar. Y así empecé con esto y me lo fui creyendo un poco, ¿no? Y todavía sigo aquí, todavía no me han echado. Sí, la vida de entrenador sabemos la que es. En piragüismo, pues hasta que yo llegué había entrenadores, sobre todo extranjeros, y se vean cada 2 o 3 años. Perdurabilidad. Nuestro deporte no es profesional, no hay ni un equipo profesional en el mundo. Entonces, pues lo más importante es tener resultados para tener ayudas. En este caso, pues los deportistas guipuzcoanos, desde Kirolgi, los clubes, Bad Bass Team, el CSD, el ADO, son entidades que pueden aportar una ayuda económica para que el deportista pueda seguir en esto, si no, no podría. Y en tercer lugar, que también estoy muy de acuerdo con Jorge, o estoy con lo que más de acuerdo estoy, es el equipo técnico. En este ciclo último hemos trabajado 3 entrenadores con el equipo absoluto, que durante los años no olímpicos competimos en mundiales con 3 deportistas por disciplina, es decir, 3 kayakistas, Mayalen ahí remando, kayak, ¿vale? Como veo que nadie es piragüista. Canoístas, Ander Elosi, el que va de rodillas y rema de un lado, que dice, joder, qué duro, ¿no? 3 canoístas y kayakistas hombres y mujeres, ¿vale? Y luego tenemos la modalidad de C2, que no conseguimos clasificar el barco para los Juegos. Entonces, durante el ciclo, en el equipo nacional, en europeos, campeonatos del mundo, copas del mundo, solemos tener en competición y en seguimiento unos entre 9 y 14 deportistas. Entonces, la federación, nosotros los entrenadores de la federación, somos los que llevamos todo el programa de esos deportistas. Y además, bueno, con la ayuda de Bad Bass Team tenemos un proyecto paralelo que nos ayuda a complementar eso. Entonces, ¿qué sucede? Que para los juegos se reduce porque solo va uno por modalidad. Entonces, también hace que en ese último eslabón, de esos 4 meses que tenemos el equipo definido para los juegos, podamos hacer un trabajo más específico con ellos, pero solo son 4 meses en 4 años. Entonces, es muy importante para nosotros el equipo técnico. 3 entrenadores, uno es Xavi Taberna, que es de Hondarribia, que empezó en el 2007, ha sido el siguiente ciclo. Otra chica francesa, porque su pareja era francés, entró en el equipo, entró ahí de casualidad para ayudar, y al final se consolidó y hemos sido 3 técnicos en el ciclo olímpico 2009-2012 para todo ese grupo. Cohesión, para mí es la palabra más importante. Ha habido disputas, hay diversidad de opiniones, pero al final los 3 técnicos vamos en la misma dirección y trabajamos para un equipo. Entonces ese ha sido uno de los puntos importantes que he dicho. Ahora voy a presentaros un PowerPoint y lo he centrado en el sistema de trabajo de Mayalen Chourraut. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí en el prospecto ponía Mayalen Chourraut, sistema de trabajo con el equipo, pero yo trabajo algo diferente con Mayalen que con Ander Elosegui y que con Samuel Hernández. Aunque el sistema es el mismo, y la hoja del año, el programa, planificación, lo que pone en los papeles es el mismo, el trato con esa persona es diferente, el entrenamiento real con esa persona es diferente. Cuando vamos a la orilla y él me pregunta, yo le respondo diferente, porque cada uno
es diferente y tiene una cabeza muy diferente, pero también tengo que decir, y para mí es muy importante eso, es que yo estoy igual de contento con el resultado de Mayalen, que fue tercera en los Juegos, que con el de Ander, que fue cuarto, o con el de Samuel, que fue quinto, porque al final, bueno, Mayalen consigue la medalla y ya veremos por qué, según mi opinión, y Ander y Samuel estuvieron muy cerca, pero creo que el trabajo se hizo para merecer una medalla. Por tanto, los puestos conseguidos para mí son excelentes, lo de los tres. Lo que pasa es que la medalla es la medalla. Muy bien, voy a empezar con la exposición de este PowerPoint, voy a ir bastante rápido, para que luego me gustaría que hicierais alguna pregunta más que antes, es decir, entre 0 y 1, pues estaría bien alguna, porque yo os lo voy a decir rápido, pero es verdad que, bueno, que prefiero ver eso, que veáis las fotos, que son significativas para mí, y, bueno, saquemos conclusiones de ahí. He dicho que iba a hablar de este último ciclo, de 2009 a 2012, y por supuesto hay un pasado. Yo empecé a entrenar a Mayalen en el 1997 como entrenador de club. Entrenaba en el Club Atlético de San Sebastián, en la Federación Vasca, luego pasé al equipo, etc. Desde entonces la he entrenado. Entonces, bueno, ese es un dato. Mayalen ha ido progresando, hay que decir también que ha tenido muchos baches, igual que cada persona tenemos en nuestras vidas. Tuvo una operación de un hombro bastante importante en piragüismo, en 2005, en 2006 la otra operación del otro hombro, cuando ya había tenido un resultado internacional en la plaza. La primera que bajó de las nuestras era Johnny Otaño, pues no consiguió, porque ya no entró en el puesto. Entonces nos quedaba Irati Goicoechea, y tampoco consiguió, y nos queda Mayalen Chouraut, que había sido segunda en la clasificatoria. Entonces estamos todos, bueno, Mayalen seguro que la plaza sí, porque hay 20 plazas, etcétera. Y bueno, yo estaba sentado a mitad de recorrido con el campeón olímpico, un italiano que le conozco, nos conocemos hablando, y él me decía, tranquilo, tranquilo, tutto posto, Mayalen forte. Y yo, sí, pero tiene que bajar, tranquilo, va. Y antes de bajar, salen en la tele así, como ahí a mi lado, que yo no quería mirar la tele ni cuando salía ella, estaba en la mitad de recorrido diciendo, bueno, baja, tranquilo, no pasa nada, normal. Y sí, tranquilo, no te preocupes, decía yo, sí, tranquilo exteriormente, pero... Y antes de bajar se le pone la punta en el pontón de salida, que era donde estaba el juez, en unos hierros, y se le parte la punta. Entonces, claro, se empieza a partir la punta, se empieza a hundir la piragua y ya sale nadando en la salida, que a un minuto ponte en la salida y le pasa eso. Joder, pues me viene de la cinta, guau, ¿qué pasa? Todos corriendo, ¿qué pasa? Y yo mirando la tele y veo a Ana Mayalen nadando, y pero ¿qué pasa? Joder, dije, ya está, se acabó los Juegos 2008. Bueno, lo bueno es que pusimos cintas, se sentó en un sitio, se calmó. Como fue un problema de la organización, nos dejaron que Mayalen saliera la última de las participantes. Lo hizo muy bien, tuvo 3 penalizaciones, de las cuales nosotros vimos 2, una no fue, bajó con esto de agua, se iba llenando de agua la piragua, quedó en 13ª posición y consiguió la plaza olímpica. Entonces, para mí ya eso fue como bueno, esto ya es el primer paso hacia algo más, ¿no? Y fue realmente un momento emocional para todos, para ella, para mí, para el equipo, porque eso, costó mucho la situación. Beijing, después de eso, un año 2008 muy bonito, unas competiciones internacionales muy buenas. Va Mayalen a Beijing, está muy bien preparada, llega la primera manga, una puerta que son esas balizas que cuelgan por ahí, ¿no? Que hay que pasarlas por la mitad, pues fue a pasarla, pasó aquí, la tocó, y del casco de irte aquí a irte allá, pues es o 50 segundos de más o un toque. Pues tuvo una penalización de 50 segundos. Entonces eran 2 mangas clasificatorias, se sumaban las 2. Pasaban las 15 primeras, pues quedó 16, porque tuvo un 50, entonces ya se terminaron los Juegos. Mayalen se quedó un tanto vacía, tanto perdida. Fue un momento bastante duro para ella, porque la expectativa era importante, era grande, ella podía estar ahí, había hecho 2007 muy bueno, 2008 se estaba sentando en las posibilidades y estaba creyendo en ella, nosotros también, por supuesto, siempre, pero ella estaba creyendo en ella y de repente ese bajón. Desde
el día que llegamos de ahí a la Seu d'Urgell, que ya estaba ahí, solo tenía eso en la cabeza. Ahí fue duro la vuelta de Pekín, el avión, el todo, pero fui a llegar a casa, era septiembre, empezar, y dijo, no dijo quiero andar bien, no, quiero ganar en Londres. Esa fue su meta. Yo creo que ahí empezó todo, en ella. Por supuesto, yo como entrenador, si ella tiene esa meta, joder, el primer fan, el primer apoyo, voy a ser yo, el equipo técnico, los entrenadores, el equipo. A partir de ahí empezamos a trabajar, pero porque ella lo tenía clarísimo, podía reumbarse, podía pensar, wow, ¿qué voy a hacer ahora? Lo primero que hizo, ella soñaba con eso, con ir a Londres. Aquí había un caramelo muy apetecedor, que era el Campeonato del Mundo en 2009 en la Seu d'Urgell, que es donde Jorge Udañas no fue a visitarnos, pese a que se bañó en el río ahí arriba. Y el Campeonato del Mundo era allí, vivíamos ahí el equipo y nos pasamos ahí el año entrenando. Pues Mayalen, la que más horas metió, sin ninguna duda, en el canal, la que más miraba a todos los competidores, la que más buscaba en el agua qué podía sentir diferente, mejor, para ser la más rápida. Pero empezó por aquí, por el sueño que tenía en Londres. Entonces dijo, mundial en la Seu d'Urgell, ¿vale? ¿Qué puede hacer el mundial en la Seu? Objetivos intermedios, ganar competiciones internacionales y convertirse en la mejor piragüista posible. Ella tenía eso claro, quería ser la mejor piragüista posible y además ganar competiciones internacionales. Y la primera, la Seu d'Urgell. Se lo puso en la cabeza, fue a por ello y luchó hasta el final. Ganó la clasificatoria del mundial, ganó la semifinal y quedó segunda en la final con una penalización al final del recorrido. Fue la más rápida también. Pero esta fue la gran diferencia para mí, entiendo como entrenador, porque ella se puso la meta esa de quiero ganar unos juegos y no iba ni a entrar en la final ni a por la medalla, iba a ganar el mundial. Se convirtió en favorita, ahí se convirtió en favorita. Y a partir de ahí no se bajó de ser favorita porque ella se lo creyó y consiguió el resultado. ¿Cómo conseguirlo? Ella es muy meticulosa, muy ambiciosa y tenía claro que algo había que hacer para conseguir eso, algo había que cambiar. Porque entrenar, ¿qué es para nosotros? Sobre todo en nuestro deporte, yo con cada palista o cada entrenador que hablo, siempre terminamos igual y yo pienso lo mismo. Al final, si no cambiamos algo y somos los justo finalistas, pues seguiremos siendo los eternos justo finalistas. Si queremos ganar, tenemos que cambiar cosas. Y ella tenía muy claro que quería cambiar su forma, cómo quería remar después del 2008. ¿Quién quería ser remando? Pues probablemente también tengo que decir que ha sido una de las que conozco yo, de chicos, chicas, que más vídeos ve, suyos y de los demás. Como ha dicho Jorge, ahora está Internet, a YouTube, tienes un montón de posibilidades, ella ve a todas sus rivales, ve todos sus entrenamientos, grabamos casi siempre los entrenamientos y casi siempre se los mira. Yo no hago apenas nada, como mucho grabar. Y ella sabe autoevaluarse y saber qué es lo que quiere, qué es lo que está sintiendo y qué es lo que le gustaría cambiar para al final ella sentirse cómoda y rápida para poder ganar. Y ella apostó por eso, por una búsqueda de la excelencia técnica personal, para afianzar un estilo propio rápido y eficaz para merecer ganar, sabiendo que, como en Pekín, podía no ganar, podía ser un fracaso, porque ella lo sintió como tal, un fracaso, pero eso le ayudó muchísimo. Ese fracaso le ayudó muchísimo a cambiar y a decir, quiero ganar, no quiero ir allí, no quiero. Por otro lado, un trabajo de equilibrio. Dentro del agua es un deporte que sabéis cómo va, ¿no? Una piragua, ¿os habéis montado alguna vez? Un tanto inestable, si hay un poco oleaje más, si es un río, pues más. Bueno, pero no es ese equilibrio el que buscaba. Buscaba un equilibrio, sobre todo un equilibrio direccional. Una dirección, algo que le ayudara cada sesión a ser rápida y ser efectiva y eficaz, como decía antes. Eficaz, ¿por qué? Porque si somos muy rápidos, pero nos pasamos la puerta por aquí, en vez de por aquí, se nos va. Y Mayelen había tenido muchas posibilidades de estar entre las mejores y
había muchos fallos. Entonces ella fue corrigiendo eso para decir, yo quiero remar así para no tener ningún problema de penalización y ser capaz de ser eficiente en casi todas las competiciones. Entonces lo fue cambiando y por supuesto yo le fui ayudando en todo eso, con mi punto de vista, pero ella es la que marcó todo eso. Igual que Ander marcó su forma de navegar, igual que Samuel su estilo de la pala, de la piragua, de las quillas. Es decir, que yo como entrenador lo que hacía y con el equipo técnico era sobre todo apoyarles en todas las ideas que compartíamos, claro. El equilibrio, cuando estás en un momento así, pues es difícil, ¿no? Pues seguir avanzando y seguir teniendo el equilibrio. Fuera del agua, os puedo decir que Mayalen hasta el 2008 lloraba cuando veía una competición de cualquier deporte en una final, no sé, pues por ejemplo un partido de tenis y cuando uno ganaba y hacía el tanto de la emoción, lloraba. Cuando veía un esquiador y hacía un salto, lloraba. Cuando veía un partido se emocionaba y lloraba. Pues buscar un poco el equilibrio también, ¿no? Porque se da cuenta, llegamos a un punto de decir, joder, es que es bueno emocionarse en eso, pero te está ayudando para poder ganar eso. Igual hay que controlar esas emociones. Y lo fue trabajando, pues es verdad, me emociono demasiado. Y si quiero ganar, me voy a emocionar tanto que no voy a poder ganar. Y eso es verdad. Entonces lo fue trabajando también y fue buscando un equilibrio fuera del agua en su vida, en su entrenamiento, en su nutrición, en su descanso. Siempre ha descansado muchísimo, ha dormido, pero bueno, buscar ese equilibrio que le hiciera estar feliz y contenta sabiendo que está haciendo el buen trabajo. Factores clave para conseguir. Sobre todo en Mayalen, por la pasión que ha tenido por este deporte y que tiene cada día, porque ahora que tiene una niña, que bueno, pues que sabemos lo que es dormir poco por las noches, etcétera, sinceramente a mí me tiene sorprendido, porque es capaz de organizarse desde que tiene un mes para a las 10:30, pues la tengo dormida para así entreno, y luego como y luego descanso, y luego la saco, pero como mucho le he oído quejarse 10 minutos en esos 10 meses. ¿Por qué? Porque ama lo que hace. Le encanta remar, le encanta meterse en la piragua, sobre todo específico. Le cuesta mucho el gimnasio, luego lo veremos, pero lo hace. Pero sobre todo esa pasión por remar y por ser la mejor. Al final yo creo que eso es lo que ella tiene y yo, por supuesto, le apoyo. Que quiere cambiar un sistema de entrenamiento, que ese entrenamiento no le ha gustado y que el equipo va a hacer, pero estamos en el... ¿Te puedo hacer libre? Claro, perfecto, haz libre, porque esa libertad ya sabes, voy a hacer libre, pero el libre no es libre, el libre es, voy a trabajar en la mano a ver si noto la sensación aquí, que estoy notando que la piragua no corre, es mucha sensibilidad. Es decir, hay entrenamientos que ya me dice, hoy hago sensibilidad o hago hipersensibilidad. Yo, haz hipersensibilidad, mujer, hoy sí, hoy toca, hoy hipersensibilidad, que no es nada, pero ella se queda contenta con eso, entonces es por eso, porque tiene muchas ganas de disfrutar con lo que hace. Persistencia o perseverancia, o como se quiera llamar, es que hay que frenarle. Y los deportistas del equipo, que son individuales, tanto Samu como Ander, que han estado en los Juegos, Mayalen, en realidad lo que hacen es trabajar muchísimo y nosotros como entrenadores lo que creo lo mejor que hemos logrado es que sepan que estamos ahí, pero que no somos los que les damos las instrucciones. Es decir, el plan, el entreno es este, pero ¿tú qué haces hoy? ¿Cómo estás? Bien, pues es que me duele aquí, vale, pues igual bajas, sí, pero voy a hacer esto que me va a ir mejor, pero están ahí cada día. Entonces, lo bueno creo que es eso, es que cada día ellos van porque quieren. Absolutamente, ni un solo día hay que decir, oye, mañana, joder, ayer no viniste, ¿eh? No sé, eso no entra, no lo tenemos en la plantilla de entrenamiento. Si no viene uno, pues es porque algo le ha pasado, porque realmente, y Mayalen, obviamente, pues es que los días de frío, de invierno, del aseo, que el río está frío en pleno julio, pues imagínatelo en pleno diciembre, enero, pues el río congelado, una capa así, pues ella es que hoy iba a hacer esto con la... Y bueno, pues pasa de frío y seguir, y me duele el hombro, porque, y da igual, pero es un dolor que no pasa nada. Al fisio no es igual, que voy a ir y me toca esto y voy a hacer, y siempre buscando eso, entonces, hasta el final. Y nosotros como entrenadores, por supuesto, apoyarles en eso. Obviamente, si es un problema de dolor, bueno, pues se trata, se mira al fisio, lo que sea, ¿no? Vas al médico, pues oye,
pero apoyarles al máximo. Respeto. ¿Algún deporte os suena tener una foto así? ¿Sabéis lo que es esta foto? Pues es el día de la inauguración de los Juegos, todas las deportistas que competían en los Juegos en la modalidad de K1 Damas, que fueron capaces de juntarse para hacerse todas la foto juntas y eso, y quedar a una hora y ir todas y hacerse la foto. Más a una hora que no era la del desfile, era antes y había que dar las... Entonces y todas fueron a hacer la foto. Mayalen tiene mucho respeto por todas las competidoras. Analiza a todas. Las trata pues con respeto. Con una es más amiga, con otra menos. No tiene una amistad profunda con ninguna. Pero habla con muchas y sobre todo el respeto en ese sentido de saber que ella puede ganarles y al revés. Y para ello pues las estudia profundamente para saber qué puede sacar bueno de ellas, con qué detalle se queda, qué hace una, qué hace la otra, por qué le sirve a esta este tipo de piragua, por qué a mí no, cómo sería si esta tuviese mi piragua, yo cómo haría con la piragua de aquella, y esta maniobra me gusta, tengo que trabajar eso que hace porque ahí puede ganar un segundo. Yo le apoyo, pero lo hace ella. Y yo si veo algo, digo, ostras, ¿te has fijado esta cómo lleva la pala que tú tenías que ya se cae en la pala? Es verdad, pues... Por supuesto con el equipo. Este es el equipo nacional en el Mundial 2011, donde era en Bratislava. Era un mundial importante para nosotros porque había que conseguir las plazas olímpicas, se consiguieron todas. Y además todos los deportistas hubiesen estado en plaza olímpica si el anterior hubiese fallado. Es decir, que había 3 y si hubiese habido solo uno de cada modalidad también hubiese entrado. Creo que fue un buen trabajo de equipo. Es la cohesión del equipo que hablábamos. Esta es la luz. Xavi Taberna, Xavi Chani, Anaïs Bouchet, los 3 entrenadores que hemos estado el ciclo olímpico con ellos. Obviamente ha habido esporádicamente algún fisio que nos ayuda, que va a las competiciones, uno, y la ayuda del CPT Fadura, no tenemos más. Pero la unión del equipo es lo importante, es un deporte individual, pero el empuje y la fuerza de cada individuo es muy importante para el equipo y así lo trabajamos. Y hemos trabajado este ciclo. Los 3 entrenadores para todo el grupo, no teníamos un entrenador con uno, otro con no, todos para todos, intentar llegar hasta donde podíamos, pero sobre todo buscando la autosuficiencia de ellos. Primero porque tampoco podemos llegar a todos como entrenador personal y segundo porque creemos mucho más en ese sistema, de que ellos vayan creciendo y que bueno, sean autosuficientes, porque el día que estás en los juegos así, en la salida, que empieza el viento y te toca bajar y tienes 1 minuto y medio para hacerlo tú, pues tienes que estar muy preparado para eso. Es nuestra idea, vaya. Responsabilidad, siempre, ¿no? Un deportista tiene responsabilidad, pero en realidad ella ha tenido desde el primer día que se planteó su meta hasta su bajada de la final, una persona que ha tenido mucha responsabilidad. Por supuesto, yo le apoyo y creo que en el equipo esto es fundamental, saber comprometerse, tener esa responsabilidad con los deportistas, para los deportistas, con los entrenadores, con la situación. Mayalen en los juegos competía la última. Primer día clasificatorias de canoa, segundo de kayak, tercero de damas. Tercero de final de C1, donde Ander Losigi fue cuarto. Cuarto día, Samuel Hernández, K1 fue quinto. Y último día, Mayalen le tocaba competir la final. Había ganado la clasificatoria también de los Juegos. Ha ganado las clasificatorias de todos los mundiales desde el 2009 hasta los Juegos. Era ranking mundial número 2. Estaba toda la prensa nacional ahí esperando para ver si era la primera, segunda, porque estaba ahí que todavía no había medallas, a ver si era la medalla. Como había ganado clasificatorias, de repente todos los medios fueron allí. Empezó el viento 5 minutos antes de que ella bajara. Las puertas se movían. Había habido 2 chicas que habían bajado muy bien, la australiana y la francesa, muy bien, sin ningún fallo. Todo. Y ella era la favorita otra vez. Bueno, responsabilidad de hacerlo, ella lo sentía. Además me decía, es que tengo que hacerlo bien, por todos, por el piragüismo, por el slalom, por el equipo, por ti. A mí me lo decía, es que yo no, es que no tienes que hacer. Sí,
es que lo tengo que hacer bien, es que no me puedo ir, no, es que lo tengo que hacer bien. Y a veces en psicología deportiva, ¿no? El tengo que hacer y esa presión que te pones, yo digo la realidad, es lo que ella pensaba y lo asumía con esa responsabilidad, bajo unas condiciones muy complicadas. Con el viento que había al principio, encima se agravaron, porque yo cuando lo vi dije, joder, no quiero ni mirar la salida, ¿no? Porque las puertas se movían, un pequeño toque a ella te puede cambiar la estrategia durante la carrera, que es la final olímpica, igual cambias el ritmo, cambias un poco y pues ella, desde ese primer día que dijo, que hemos visto antes, la meta, ganar en Londres, hasta el final se mantuvo, que para mí era algo sorprendente. Yo no podía hacerlo cuando competía, imposible. No podía aguantar esa presión hasta el final como le hizo ella. Pero como entrenador, con toda la tranquilidad del mundo, apoyándole hasta el final, sabiendo que por supuesto lo podía conseguir. Vale. Y por último, el valor que hay que tener para estar en la final olímpica, para estar día a día rompiendo hielo, el agua, entrenando, gimnasio, no me gusta, es un rollo, pero tengo que hacerlo porque si no, no mejoro y tengo que ser la mejor. El compromiso con el equipo, con ella misma, con la situación de la federación, que estaba mal, que si hay que sacar resultados esto nos va a ayudar a todos. Es decir, ella con su entrenamiento, con su progresión. Esta imagen a ella no le gusta nada, a mí sí. Es la voluntad, ¿no? de avanzar, de mejorar. La voluntad por ganar, por avanzar siempre. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó a la meta, este es cuando vi el resultado, era tercera y se llevó la mano al corazón entre una emoción agridulce, porque era una medalla, pero a su vez no había ganado y ella está mentalizada para ganar. Segundos después, seguía con la mano en el corazón, no sabía muy bien qué estaba pasando, decía, joder, no he ganado, tercera solo, pero dijo, bueno, pues tercera mejor que primera, ¿no? Yo creo que se merecía ganar, es lo importante, si quieres ganar te tienes que merecer ganar. Enseguida abrazó a la australiana, que eran amigas, que entrenaba con ella, que la australiana tenía a Mayalen un poco como ídolo y, bueno, pues siempre le pedía para entrenar con ella, y Mayalen se alegró mucho por la australiana, también la francesa. Las tres buenas compañeras. Mayalen antes de los Juegos me dijo a mí, cuando estamos ahí, las favoritas no son la Dukatova, no, son Fox y Emily, que están remando muy bien aquí. Pues Fox y Emily, primera, segunda. Ella lo sabía ya, pero Mayalen, bueno, lo aceptó y se fue. ¿Podemos hacer preguntas? Tú no. Tercero, cuarto y quinto, atletas, deportistas de la Comunidad Autónoma Vasca. ¿Cuántas instalaciones específicas tienen los deportistas vascos para ser terceros, cuartos y quintos en el juego? Ríos hay y agua también, en el mar, hay un montón. Pero bueno, es verdad que es muy complicado. Sobre todo porque lo que se gana en un sitio en condiciones es tiempo para entrenar y tiempo para descansar. Y aquí no hay. Ni una. Ese es el problema. Hay que ir a la SEO. Bueno, está el canal de Po, Francia, a 2 horas de aquí. Este año ha habido bastantes problemas, hubo una riada, lo estropeó. Suelen ser canales artificiales que se puede preparar el canal para hacer una sesión de 1 hora, se suelta el agua y bueno, puedes entrenar tranquilamente, comer, descansar, estudiar, volver a entrenar por la tarde. En un río tienes que desplazar tiempo, kilómetros. Entonces, esto es en Francia. En la SEO lo bueno que tienes es que tienes la ciudad y el canal está integrado en la SEO Urgell. Entonces tienes 5 minutos de donde vivas, básicamente caminando al canal. Tienes el gimnasio en el canal, tienes el agua tranquila en el canal, tienes una pista de 20 kilómetros para correr en el canal, tienes el monte al lado y tienes el canal, básicamente. Y tienes tiempo de entrenar por la mañana, descansar, entrenar por la tarde, hacer incluso doble sesión de mañana de gimnasio más agua y a la tarde agua. Aquí ahora mismo no hay eso. No hay eso. Y es difícil el alto nivel, llegar a una progresión X, bueno, se puede,
pero mantenerte, llegar y mantenerte en alto nivel es complicado. ¿Preguntas? En otros equipos a nivel internacional, ¿qué hay? Como vosotros, el mismo funcionamiento de X técnicos, o tienen adicionales personales? Hay de todo, pero básicamente los fuertes, los mejores, suelen tener entrenador personal. Eslovaquia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, estos países normalmente tienen entrenador personal. Y si no lo tienen, pues por lo menos tienen un buen equipo técnico, entre 7, 8, 9 técnicos, República Checa, etc. Sí, hombre, hay que pensar que cada deportista tiene su carrera y tiene su mundo y tiene su historia. Entonces, poder atender a ese deportista en su periodo de competición quiere decir desatender a los otros. Porque mientras uno compite, el otro yo también, que los míos. Pero por eso no lo hemos hecho hasta ahora y este año lo estamos probando porque creo que hay que probarlo y hay que ver qué pasa. Sobre todo porque cuando lleguemos a los Juegos seremos otra vez 3 técnicos, pero no seremos 14 palistas o 16. Seremos 3, espero que 5, porque entrará la canoa doble. Pero entonces ya estaremos un entrenador entrenado a estar con el palista, o el palista entrenado a estar con ese entrenador. Y entonces, para que esos 4 meses por lo menos funcione esta dinámica. Entonces, la idea es esa. Sí, Raúl. Me gustaría saber, Jorge, felicitarle por su exposición, pero ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención, que ha sido la situación actual. Me gustaría saber, te ha hecho Jorge sobre el balonmano femenino, me gustaría saber un poco el egoísmo, la situación actual, después de los grandísimos éxitos conseguidos en los Juegos. O sea, ¿cómo ves tú si para Río el ciclo se puede mantener, si los éxitos conseguidos pueden haber alguno un poco loco y que pueda perder el norte, pues se puede estar algún de cambio de ciclo, sin tener repuestos? Pues la situación básicamente es que como el país económicamente es difícil y nosotros dependemos del CSD, Consejo Superior de Deportes, más de BAT, por suerte BAT más o menos mantiene becas, el CSD teóricamente aporta más dinero este año para equipos nacionales o alto nivel, pero la realidad es que desde el 3 de agosto de 2012 vivimos en precario. Es muy, muy complicado. Yo he seguido teniendo un contrato, pero otros técnicos no. Los palistas ven que esto no avanza, que el proyecto no sigue adelante. El año pasado, por ejemplo, porque no había dinero hasta junio. Desde el 3 de agosto hasta junio no había dinero, entonces seguíamos entrenando a los deportistas, pero más por otras ayudas, no por el equipo nacional. Entonces, lo malo de todo es la institución primera, que es la que subvenciona todo eso, que tenemos problemas. Y esto conlleva que haya discusiones, pues eso, cuando un entrenador no le llega el sueldo, no le pagan en 3-4 meses y tiene que comer, y ya no hablas de técnica, ya hablas de otras cosas. Y entonces, deportistas, el mismo grupo que estuvo en Londres sigue en activo y con muchas ganas y motivación. Hay otros deportistas paralelo que también están fuertes, pero no son muchos. Entonces, entre estos más los que vienen por debajo, sí que hay un salto que, bueno, que intentaremos con tiempo y paciencia, pues que cada vez sea menor. Pero realmente con los tiempos, bueno, tal y como está la cosa económicamente a nivel general, tampoco podemos pedir que el piragüismo tenemos que tener, porque no, somos uno más dentro de todo esto. Sí. Hola a los tres. Bueno, muchas gracias por contarnos lo que habéis hecho para sacar un éxito. Mi pregunta sería para los tres, si ahora a mitad de ciclo tenéis diagnosticado cuál sería el punto de diferencia con el otro, y ahora a posteriori, si hubiera algo que no habéis hecho, que ahora, después de ver el resultado, hubiera realizado para adaptar a esa manera. Y insistiros, te doy las gracias por contar lo que habéis realmente vivido para... Yo creo que la pregunta de Julio Calleja, que es uno de los que os ha convocado aquí, la dejaremos al final. Vamos a intentar que acabe a darles tiempo
Las preguntas hay que hacerlas un poco para encima. A mí me gustaría, antes que nos expusiese Luis Crespo, para mí lo voy a definir de muchas formas, porque esto sí que es un caso verdaderamente atípico. Xavi trabaja fuera, lejos de Madrid, el balonmano tiene una estructura un poco singular, pero Luis Crespo es un periférico y es el coordinador general del Centro de Alto Rendimiento del Caserío del Queso. Se ha montado, le podéis poner el nombre que queráis, pero se ha montado una estructura de alto rendimiento alrededor de su casa, de la casa de Maider, después de haber probado las mieles de un centro en Madrid, en este caso, que podría haber sido en otro sitio, en cualquier otro sitio. Y a mí me gustaría que nos explicase un poco cómo se hace eso a pesar de la Federación Nacional correspondiente, entrenando lejos, con una dedicación a otras cosas de las cuales tiene que vivir, ¿no? Y en un deporte que estuvo ya en los segundos Juegos Olímpicos, que tiene muchísima tradición, que aquí no es tan conocido y que tiene un nivel de exigencia fisiológica verdaderamente importante. Vuelvo a decir que nos ha ayudado, las medallas nos han ayudado a traer 3 deportistas de 3 territorios, 3 deportistas con características muy diferentes y 3 proyectos exitosos. Por favor, Luis. Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes. Yo no he preparado nada para que estéis atentos a lo que digo. Vale. Bueno, en primer lugar quería, bueno, está fuera de toda duda, pero de la clave 1 a la 10, si tengo que poner claves, pues la tiene Maider, por supuesto, que, bueno, me enteré que era humana, decía antes, ¿sabéis? De no, el lado humano de los deportistas. El día que me dijo que estaba embarazada, digo, bueno, es humana. Es humana. Tenía muchas dudas. Bueno, para empezar quería decir un poco desde dónde hemos empezado nosotros a trabajar, que es bastante tiempo atrás, y quería marcar un poco desde el año 90, ¿no? Del año 90, bueno, yo tuve la suerte de entrar en el equipo nacional y, bueno, pues conocer un poco de qué se trata el deporte de alto nivel, ¿no? Que es un centro de alto rendimiento, en primera persona, pues poderlo vivir, experiencias propias, lo que es la distancia, lo que es, pues eso, la familia, dejar la familia, amigos, y coger con 17 años y ir a Barcelona, al CAR de Sant Cugat. Y bueno, tuve mi propia experiencia que yo creo que lo destaco porque yo creo que fue la base para poder transmitir, no para saber lo que luego aprendió Maider, ¿no? Por su propia experiencia, pero sino para sonarme, ¿no? Lo que es pues la situación de todo esto de la lejanía, de lo que supone un cambio de entrenador, cambio de modelos, toda esta historia, ¿no? Luego lo analizaremos un poco más, o lo analizaré, pero también otro punto importante creo que es la relación con la federación, ¿no? Yo no sé si fue favorable o no, o me perjudicó o no, pero bueno, lo que en el 90 eran mis compañeros de equipo, pues luego llegaron a ser directores técnicos, seleccionador, que fue en su día el director técnico el presidente de la Federación Española, me refiero. Entonces, bueno, ahí tengo mis dudas si eso me ha ayudado o no. Yo voy a empezar un ciclo más atrás. Hemos hecho del primer ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, y voy a empezar desde Atenas, ¿no? Desde el año, bueno, año 2000, 2001, por ahí, ¿no? Nosotros trabajábamos en Gasteiz, en un club, pues a nivel de club, o sea, no teníamos nada que ver con